Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos delante del Señor y agradecidos siempre porque el Señor nos permite poder estar transmitiendo a través de esta plataforma. Creo que es una bendición extraordinaria y que estaba profetizada en la misma palabra del Señor como parte de las señales del final del tiempo. La Biblia, cuando habla de las parábolas del reino, una de las parábolas es con relación a la red barredera. Y esa red barredera precisamente nos hablaba de lo que era el internet, que iba a venir a arrasar, hermano, y ahora es la forma como el Señor nos permite poder llegar a cualquier lugar y a cualquier parte del mundo en el mismo instante que se está predicando. Imagínese usted, antes había que llevar el mensaje a través de hermano, cassette. Primero era cassette, después fueron discos, ¿verdad? CD, DVD, hermano. Videos también, ¿verdad? Bueno, y así, cassette de audio y cassette de prédicas se podía llevar, ¿verdad? Entonces imagínese usted qué tremendo. Ahora el Señor nos ha dado esa bendición y pues queremos aprovecharla al máximo, hermano, y queremos siempre darle gracias al Señor por eso. Y esto pues de alguna manera es parte de las señales que hay del tiempo final. Bueno, mejor oremos para poder abordar el tema que hoy nos atañe y que el Señor ha puesto en nuestro corazón para poder avanzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos, papito lindo, porque nos permites una vez más poder estar delante de ti, siempre agradecidos, siempre, Señor, con todo nuestro corazón delante de ti, sabiendo, papadito lindo, que tú tienes misericordia, que tú obras siempre en nuestra vida de manera muy especial. Por favor, Señor, trae sobre nosotros esa bendición de tu palabra, esa bendición extraordinaria, Dios mío. Necesitamos, por favor, que te manifiestes, que te glorifiques, que obres, que respaldes, Señor, para gloria de tu nombre. Te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, papito lindo, sabiendo y entendiendo que tú eres un Dios bueno, grande, lleno de misericordia y bondad. Danos de tu palabra, danos de tu unción, danos de tu gracia, para que de esa manera nosotros, Señor, podamos recibir lo que viene de parte tuya. Amén y amén. Bueno, tal vez dándole seguimiento a lo que estaba diciendo, que realmente, hermano, las señales de la venida del Señor son innumerables. Hay muchas señales y que pues nosotros las hemos venido viendo. Ya no es, hermano, esto va a suceder más adelante. No, estamos ahora en el tiempo donde ya sucedieron las cosas, donde ya pasaron las cosas, donde prácticamente nosotros podemos decir, hermano, que estamos en el tiempo final. Antes se decía que algo iba a suceder y uno lo veía lejísimos. Imagínese usted algo tan tremendo como el hecho de que el agua entró a la bolsa de valores. Imagínese usted, el agua ya entró a la bolsa de valores. Eso significa que el agua va a cobrar en este tiempo final, hermano, una importancia superlativa, de tal manera que el que tenga el agua va a tener control sobre muchas cosas, ¿verdad? Sobre pueblos, naciones, sobre tantas situaciones. Ok. Pero esto solamente para decir que pues se están dando, las señales se están cumpliendo. Imagínense, hermano, cuando nosotros íbamos a pensar que el agua iba a entrar a la bolsa de valores y que el agua ahora, hermano, realmente tiene un valor más alto de lo que cuesta la propia gasolina. Imagínense tan tremendo que a dónde estamos llegando nosotros realmente, ¿verdad? Y seguramente que todavía falta un poquito, no mucho, pero falta un poquitito, que todavía vamos a ver algunas otras cosas, porque la iglesia, hermano, aunque no va a pasar la tribulación, sí va a pasar algunas tribulaciones. La iglesia, aunque no va a haber los juicios de Dios directamente, pero sí va a haber algunas cosas, hermano, que están sucediendo en el mundo. La iglesia no va a ver el cumplimiento pleno del desenfreno total de la humanidad, pero sí va a haber cierto desenfreno. Y eso lo vemos en la misma palabra del Señor, porque a causa de la iniquidad de los hombres, aquí es que ha venido muchos juicios. Ok. Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, allá en el libro de Génesis, cuando vino el diluvio, ¿por qué fue que vino el diluvio? Por
hermano, el comportamiento, la conducta de los hombres de aquel tiempo, hermano, que habían caído en unas degeneraciones tan terribles. Entonces el Señor tuvo que traer, hermano, un juicio sobre ellos que fue a través de un diluvio de agua. Luego vemos lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, hermano, que también la conducta de los hombres, la perversión de los hombres, las iniquidades que estaban cometiendo los hombres fue la razón por la cual Dios, hermano, destruyó aquellas ciudades. En el tiempo también que se estaba construyendo la Torre de Babel, fue precisamente, hermano, por la conducta de los hombres, lo que había en el corazón de ellos fue lo que trajo como consecuencia que Dios trajera una especie de juicio que lo que hizo fue una dispersión. Y así podríamos ver tantos ejemplos de la misma palabra del Señor, que los juicios vinieron a consecuencia de la conducta de los hombres. Y eso es lo mismo que está descrito en el libro de Apocalipsis, porque dice que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces la iniquidad va a estar campeando constantemente, pero la iniquidad como potestad, hermano, no, sino la iniquidad en el corazón de los hombres, porque pues, hermano, eso es lo que describe la palabra. Y tan tremendo va a ser, hermano, que los hombres se van a amargar tanto contra Dios, se van a endurecer tanto su corazón contra Dios, que aún experimentando y viendo juicios no se van a arrepentir de sus hechicerías, ni de sus idolatrías, ni de tantas cosas que los hombres van a hacer en aquel tiempo. Así que esto es algo muy, muy tremendo, hermano, y que Dios realmente tenga de nosotros misericordia. Ahora, en este tiempo, pues ya hemos empezado a ver la conducta de los hombres, ya hemos empezado a ver cuál va a ser ese comportamiento. Y usted sabe, hermano, que esa es una de las señales, y que el apóstol Pablo, pues la describe, hermano, en la segunda carta de Timoteo. Él describe claramente, hermano, cuál va a ser la conducta de los hombres, y que yo quisiera que pudiéramos ir y ver entonces aquí en la palabra lo que dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo número 1. Pero debes de saber esto, es decir, yo no quiero que ignores esto, no puedes estar ignorante de esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres, y entonces empieza a describir, serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, y teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Es decir, el apóstol Pablo describe cuál va a ser la conducta de los hombres de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y entonces él dice, trata de evitarlos. Ese es el consejo apostólico. Le da cuál es el problema, ¿verdad? Cuál es la enfermedad, por así decirlo, y también le dice cuál es la medicina. La medicina es evita este tipo de personas. Ahora, viendo un resumen, hermano, que siempre hemos hecho con respecto a esto, entonces vemos que los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros. Los que están en blanco son los que no hemos abordado actualmente, los que están en verde ya los abordamos, y el que está en celeste es el que vamos a abordar en este momento. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Bueno, aquí vamos con todos: calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, y apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Siempre yo le explico a usted que puse estas 18 características numeradas, y la otra la puse, hermano, sin número, porque veo que según el contexto es como que esta fuera una característica general, como que fuera el caldo de cultivo para todos los demás, ¿verdad? Y entonces ahí se van a, más o menos como sucede en las maquilas, ¿verdad? Que hay especialidades, el que cose solo cuellos, el que cose solo, el que solo pone botones, qué sé yo, hermano, de todo eso. Entonces más o menos así va a pasar. Todos van a tener la apariencia de piedad, pero van a negar esa piedad, pero se van a especializar, por decir algo, en cada una de estas cosas, ¿verdad? Y entonces mire, ya llevamos bastantes, aunque nos faltan 2, 3, 4, 5, 6, 7 nos faltan.
de las 19, prácticamente hoy estamos abordando la número 12. Así que Dios nos ayude, porque el tiempo de este año se termina, ¿verdad? Pero vamos a seguir, primeramente Dios, el siguiente año dándole seguimiento a este tema, porque creo que es un tema muy importante y que tenemos que estar todos claros en ello. Entonces, hoy quisiera hablar del tema del envanecimiento, pues como la conducta del tiempo final. Eso es parte, hermano, importante. Y aquí pues lo abordamos, ya sabe usted, de diferentes maneras. Primero pues analizamos un concepto de un diccionario secular, y luego nos vamos a lo teológico, y después vamos viendo, hermano, algunos otros aspectos importantes. Entonces, las tres preguntas que siempre hacemos: ¿qué es el envanecimiento? ¿Con qué cosa se asocia? ¿Y cuál es el perfil de los envanecidos? Amén. Ok, entonces veamos aquí qué significa envanecimiento. Mire lo que dice el diccionario secular. Dice que envanecimiento es sentirse orgulloso de algo o de alguien. Eso es envanecerse, sentirse orgulloso de algo o de alguien. Entonces es un concepto bastante, quizás no es muy extenso, pero creo que nos da una buena idea de lo que es envanecimiento. Luego también está otro concepto aquí, que es volverse o mostrarse vanidoso. Volverse o mostrarse vanidoso, envanecimiento, por eso es envanecimiento, ¿verdad? También nos habla ahí de alguna manera también de vanidad. Entonces, volverse o mostrarse vanidoso. Ese es el concepto que da un diccionario secular, ¿verdad? Podríamos poner otros conceptos, pero creo que no es lo que más nos interesa, aunque sí nos ayuda, pero sobre todo nos interesa ver el concepto espiritual. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los diccionarios teológicos con respecto a esto? Entonces vayamos aquí, veamos algunos sinónimos ahora. Mire los sinónimos de envanecimiento. Número 1, hincharse. Es decir, hermano, una persona hinchada, pero no estamos hablando físicamente, ¿verdad? Si no, alguien va a pensar que estamos haciendo un tiro al marco. No. Estamos hablando, hermano, en el sentido espiritual. Hincharse, engreírse, infatuarse, vanagloriarse, jactarse, ensoberbecerse, enorgullecerse, inflarse, subirse los humos a la cabeza, entronizarse. Mire todos los conceptos que nos da aquí, hermanos. De aquí, como hemos dicho en las otras oportunidades, de aquí ya podemos sacar un perfil de cómo son los envanecidos, ¿verdad? Definitivamente, hermanos, son hinchados, son engreídos, son infatuados, son vanagloriosos, hermanos, se jactan, todo lo que aquí describe, ¿verdad? Aún de que se le suben los humos a la cabeza, dice, y entronizarse. Entronizarse quiere decir que se pone en un trono. Esto, hermano, es bien tremendo, y lo vamos a ver más adelante, pero vale la pena tal vez darle ahí un pincelazo, porque esto fue precisamente lo que quería hacer Luzbel, pero es también lo que va a hacer el anticristo, porque el anticristo, hermano, no es Dios, y sin embargo va a tomar el papel de Dios, dice, y se va a sentar en el trono como que fuera Dios, en el templo que van a construir los israelitas. Entonces ahí, hermano, él se va a entronizar, pero el Señor, hermano, va a intervenir ahí de una manera tremenda. Ok. Mire, vayamos aquí entonces a los diccionarios y concordancias para ver qué concepto nos dan. Y me llama mucho la atención que esta palabra envanecimiento significa tufo. Por eso es que a veces se dice, ese fulano de tal, ese lleno de tufos, dice, ¿verdad? Mire, ahí viene de la palabra griega esta, hermano, tufo. ¿verdad? Tufo, pero de ahí viene exactamente, ¿verdad? Dice de un derivado de la 5188, no le puse esa palabra porque no aportaba demasiado aquí, pero sí para que usted sepa. Y dice envolver con humo, figurativamente inflar con arrogancia, envanecerse, infatuarse. Mire qué tremendo, hermano, los conceptos que ya nos da esta concordancia, porque entonces ya empezamos a ver un panorama más amplio de quiénes y qué, hermanos, son los envanecidos, ¿verdad? ¿Quiénes son este tipo de personas? ¿Qué características tienen? Y es que es muy impresionante, hermano, que cada una de las características que hemos ido evaluando de una o de otra manera están íntimamente ligadas unas con otras, hermano. Es como una cadena
cadena, hermano, y cada una es un eslabón, pero están ligadas ahí a diferentes aspectos. Cuando ya empezamos a ver el perfil de cada uno de ellos, nos damos cuenta que en muchos hay similitudes, están asociados también con varias cosas. Entonces, realmente una persona envanecida es una persona que está envuelta en humo, dice, ¿verdad? Es como darse importancia, hermano, es inflarse, dice, con arrogancia, envanecerse, infatuarse. El diccionario Tuggy dice llenarse de orgullo. Una persona envanecida es aquella que se llena de orgullo. Hermano, pues que Dios tenga de nosotros misericordia, porque realmente necesitamos ser libres de esto. Recuérdese que nosotros estamos expuestos lamentablemente, y el hombre es muy dado a envanecerse, el hombre es muy dado a infatuarse, el hombre es muy dado, hermano, a engreírse, el hombre es muy dado a todo este tipo de cosas. Una cosa tan sencilla, una cosa pequeña, hermano, puede hacer que nosotros seamos arrastrados hacia esta situación. Entonces, Dios, hermano, nos guarde, Dios nos libre realmente de esto, y pidámosle a Dios que Él tenga misericordia de nuestra vida, para que cualquier vestigio, que cualquier semilla de altivez, de orgullo, de envanecimiento sea arrancada de nuestro corazón. Mire, el proverbista Salomón, cuando escribe en el capítulo 30, me parece que es, o 31, no recuerdo exactamente, 30 me parece que es, dice él, hermano, no me des mucho ni me des poco, dame lo necesario para que no, porque si tengo mucho me voy a olvidar de ti, y si tengo poco voy a blasfemar. Entonces, cuando el hombre tiene algo, hermano, se empieza a envanecer lamentablemente, y que Dios nos guarde. El diccionario Swanson dice, hermano, ser extremadamente orgulloso, ser vanidoso, necio, y oiga, esta expresión hasta casi que es ofensiva, hermano, estúpido. Es decir, una persona envanecida es una persona que se vuelve estúpida. Por eso tenía razón el escritor de aquel salmo que dice, era yo como una bestia sin entendimiento, como un mulo sin entendimiento. Imagínense qué tremendo, cómo llega el orgullo. Hermano, prácticamente lo lleva a uno a volverse un estúpido. A perder realmente la razón. Entonces, Dios, hermano, creo que nos está hablando. Dios está enviando un mensaje para que nosotros de verdad, mire, a veces ni siquiera necesitamos tener algo para sentirnos así. Hay personas que no tienen nada y sin embargo son orgullosas, y hay otras que tienen mucho y son humildes. Entonces no depende de lo que tienes, sino de lo que quieres tener o quisieras tener. De eso depende, hermano, o de lo que crees ser, ¿verdad? Porque a veces, hermano, uno cree ser algo que realmente no lo es, y la Biblia dice que el que cree ser algo sin serlo se engaña a sí mismo. Entonces Dios realmente creo que nos está haciendo una advertencia aquí para que nosotros podamos cuidarnos en este aspecto y no darle lugar a este tipo de situaciones. El diccionario Vine dice envolver en humo, infatuarse, envanecerse, hincharse de orgullo, y oiga cómo dice tormentoso. Es decir, que una persona envanecida es una persona que atormenta a los demás, es una persona, hermano, que no solo es, como dirían por ahí, cae mal, pierde amigos, ¿verdad? Hermano, es una persona así, pero a la vez, hermano, él pues angustia, aflige, atormenta a las demás personas con su forma de ser. Y ahí sí que solo el Señor realmente puede obrar de manera especial en nuestra vida. Ok, el diccionario Thayer dice, hermano, levantar un humo, envolver en una niebla, es decir, hermano, para darse importancia, enorgullecerse, volverse insolente. Una persona insolente es una persona abusiva, irrespetuosa, irreverente. Mire qué tremendo, hermano. Y dice estar engreído, altivez u orgullo, cegar con orgullo o presunción. Es decir, que el orgullo viene a cegar los ojos de aquella persona, hermano, y también puede cegar a otros. Volver necio o estúpido, nublado o embrutecido. Este diccionario todavía le agrega ahí algunas cositas más, algunos conceptos adicionales, y que nos da, como le digo,
hermano, un perfil bastante amplio de cuál sea la condición de una persona envanecida. Ahora, veamos con qué cosa se asocia el envanecimiento. Siempre trato de explicar, cuando voy a abordar esto, trato de explicar, hermano, porque estas tres preguntas las hemos dejado prácticamente fijas, hermano, en todo el estudio de las 12 palabras que llevamos y pues pretendemos llegar a las 18 palabras o 19, realmente serían, ¿verdad? Características, no palabras, no características, pero siempre trato de explicarlo porque aquí lo que vamos a hacer es abordar el pasaje de 2 Timoteo, capítulo número 3, hermano, en el verso que corresponde, que me parece que es el verso 2 o 3, y entonces ver en las diferentes versiones cómo lo traducen. Y esto es muy importante porque, hermano, la gente que tradujo estas Biblias definitivamente era gente estudiosa, era un equipo de gente que se dedicaba realmente, su trabajo es muy, muy valioso, demasiado valioso, diría yo. A veces nosotros vemos las versiones como que cualquier cosa. No, hermano, por supuesto que hay versiones que sí han sido tergiversadas, han sido, hermano, cambiadas de lo que el concepto original, pero muchos, la mayoría, diría yo, de las versiones, hermano, es un trabajo que nosotros debemos de aprender a valorar. Ok, mire, por ejemplo, en la Reina Valera el 60 dice: traidores, impetuosos, infatuados. Hermano, en otras palabras, esa palabra infatuar significa o fatuo, ¿verdad? Hermano, significa necio, significa torpe. Y aquí, hermano, definitivamente, pues imagínese hasta dónde puede llevar el envanecimiento, el orgullo, la altivez, la vanagloria, hasta dónde puede llevar a una persona a hacerlo fatuo, a hacerlo necio, a hacerlo terco. Más o menos, para poner un ejemplo, aunque no es algo devocional en lo que vamos a llevar este estudio, pero solamente para hacer referencia, es como Nabal. Es una persona prácticamente como él, hermano, que era duro en sus tratos, era necio, era terco, hasta loco, le dicen en algún momento, ¿verdad? Entonces imagínense, presunción, traidores, temerarios, dice presuntuosos. Hermano, es decir, que se consideran superiores a los demás. Una persona presuntuosa es aquella, hermano, que hace a los demás de menos, los ve como cualquier cosa, los ve como algo insignificante, como algo que no tiene valor. Así mira a los demás, el único que puede ser, ¿verdad? Yo no le reprendo, hermano, pero así se considera la persona envanecida. Aquí lo ponen como una persona presuntuosa, ¿verdad? Bueno, esta está un poquito más entendible, ¿verdad? Porque dice: traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Entonces, aquí, ¿con qué asocia, hermano, el envanecimiento? Con el orgullo. El orgullo es uno de los niveles quizás más bajos, hermano, en esa escalera del envanecimiento, de la vanagloria, de la vanidad, hermano, de la altivez. Pues es uno de los primeros escalones. Luego, en esta versión Martín Nieto dice obcecados. Una persona obcecada es una persona, hermano, que no ve más que lo que está a su alrededor. Es decir, pues porque le da importancia solamente a lo que él tiene, a lo que él puede. Hermano, es una persona también, esta palabra obcecación, hermano, es una palabra que también tiene que ver con la terquedad. Obcecado, eso como está íntimamente ligado con la obstinación, y eso sabemos que viene también de la rebelión. Así que que Dios nos ayude para que nosotros no caigamos en este tipo de perfil, ¿verdad? Luego dice en la versión Serafín Aucejo, dice engreídos, hermano. Es decir, que se le subieron los humos, dicen por ahí, ¿va? Los humos, no los humos, sino los humos, porque así ese es el concepto, ¿verdad? Se le subieron los humos. Entonces,
porque es como cuando se presenta a una persona, hermano, importante en un escenario, entonces se ponen luces, eso es más o menos el concepto que está dando ahí, ¿verdad? De engreimiento. Luego vanidad, la vanidad tiene que ver con lo vacío, con lo vano, con lo que no tiene valor, ¿verdad? Pero dice, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad. Mire, estas son llenuras que de alguna manera el enemigo pone, infiltra en la vida de los demás. Entonces, prácticamente, hermano, una persona vanidosa es una persona vacía. Se fija mucho, por ejemplo, en la marca de la ropa, en la marca de su celular, en el reloj. O sea, quiere dar una apariencia, pero realmente en el interior está vacío. Es como aquella higuera, ¿verdad?, que tenía mucho follaje, pero no tenía fruto. Entonces, por eso vino la maldición de parte del Señor hacia ella. Entonces, creo yo, hermano, que es pero muy, muy importante el hecho de que nosotros podamos darnos cuenta de que la vanidad es parte del envanecimiento, pero que pues nos lleva a caer en lo vacío. Mire con qué otra cosa, hermano, se asocia también lo que es el envanecimiento, ¿verdad? Dice aquí, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, hermano, y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Entonces, qué tremendo, hermano, porque cuántas personas caen en este tipo de calificativos. Son soberbios, hermano, es decir, son abusivos, son irreverentes, se imponen ante los demás. Sus ideas siempre son las que valen. Las ideas de ellos, hermano, son las que deben de prevalecer, y cualquier otra idea, y máxime cuando este tipo de personas, hermano, están al frente de algo, definitivamente, hermano, que pobre la gente que está bajo su autoridad. Entonces creo yo que necesitamos, hermano, erradicar esto de nuestro corazón. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde para que nosotros no caigamos en este tipo de calificativo, sino que por el contrario, hermano, que seamos libres y que nosotros nos presentemos humildes, porque mire, realmente la persona que no busca, que no se humilla a sí mismo, lo terminan humillando, porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo termina humillando. Entonces no podemos caer en este tipo de situaciones, en la soberbia. ¿Cuál es el perfil de los envanecidos? Aquí, cuando hablamos del perfil de los envanecidos, aunque ya hemos venido dando prácticamente este perfil, pero entonces, hermano, aquí lo que tendríamos que analizar, lo que tendríamos que ver es que con qué cosas en diferentes versículos de la Escritura esta palabra envanecimiento o envanecidos o de los que se envanecen, hermano, está asociada. ¿Con qué otras cosas se asocia, verdad? Entonces, prácticamente hemos venido ya formándonos un perfil. Mire, por ejemplo, lo que dice la Escritura, hermano, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo número 12. No suceda que cuando hayas comido hasta saciarte, cuando hayas construido confortables casas en que habitar, cuando se multipliquen tus vacas y ovejas, y tu oro y tu plata sean abundantes y se acrecienten todas tus riquezas, oiga, te envanezcas y te olvides del Señor tu Dios. Te envanezcas y te olvides del Señor tu Dios. Entonces, hermano, definitivamente que nosotros no podemos olvidarnos del Señor. No podemos nosotros caer en este tipo de situación, sino que al contrario, nosotros debemos de pedirle al Señor que seamos librados. Y es que, mire, hermano, yo siempre he creído que en el tiempo final vendrá una prueba para el pueblo del Señor. Porque, mire, pruebas de enfermedad, pruebas de escasez, pruebas de, qué sé yo, hermano, de algún tipo de problemas o de falta de trabajo o que el negocio no está funcionando adecuadamente. Bueno, hay diferentes, ¿verdad? Entonces, ahora aquí, hermano, no estamos hablando de ese tipo de prueba, sino que estamos hablando, hermano, de una prueba
donde Dios nos va a abundar, pero esa abundancia se va a convertir en una prueba. Esa abundancia se va a convertir, hermano, en la forma como Dios nos va a probar, de qué manera, ver cuál es nuestra conducta, porque no es lo mismo tener escasez. En la escasez la mayoría de gente, a excepción de algunos que se amargan, hermano, pero otros se disponen a buscar a Dios, a ir en pos del Señor. Pero hermano, sucede que muchas personas en lugar de eso, hermano, cuando ya viene la abundancia, se olvidan de Dios. Y por eso dice aquí: no sea que te envanezcas y te olvides del Señor tu Dios, que te liberó de la esclavitud de Egipto. Es decir, no te olvides de dónde te sacó el Señor, porque hermano, de que Dios te va a bendecir, y eso va a venir como parte de una prueba en el tiempo final. Mire que otra cosa, hermano, está ligado lo que es el envanecimiento. Según Deuteronomio 11:16, tengan cuidado de que su corazón no se envanezca y ustedes se aparten y sirvan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos. Mire hermano, pero es que esto pareciera como... Dios mío, como ilógico que alguien que ya conoció al Señor, hermano, ahora se vuelva a otros dioses. Pero esto es lo que el Señor le está advirtiendo al pueblo de Israel, y la palabra del Señor nos enseña a nosotros, hermano, en la segunda carta de Corintios, incluso en Hebreos, que todo esto viene a ser una sombra, hermano. Todo lo que le pasó a Israel viene a ser una sombra, hermano, de lo que le va a pasar a la iglesia, o lo pueda pasar a la iglesia, pero que el Señor está trayendo una advertencia. Y entonces aquí lo que está diciendo es que el pueblo de Israel se va a volver a otros dioses, prácticamente, hermano, se va a volver idólatra. Ya el Señor lo había sacado de ahí, y resulta que ahora van a volver a este tipo de situaciones. Entonces, hermano, claro que ya la idolatría de este tiempo ya no es una idolatría pues como digamos, la burda que nosotros conocíamos, por decirlo de esta manera. Ahora es otro tipo de idolatría, y nosotros estamos en el ciclo de la idolatría. Ahí estamos realmente viviendo. Entonces, hermano, y todo se idolatra hoy en día, todo, hermano, pero todo. Es increíble cómo el hombre ha llegado a idolatrar, y esto es lo que el Señor está tratando de evitar con nosotros. Deuteronomio 29:19: y sucederá cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada con la seca. Mire hermano, entonces aquí vemos definitivamente, hermano, que el envanecimiento está íntimamente ligado con la maldición. Entonces, una persona, hermano, que se envanece es una persona que, aparte que maldice en sí mismo, puede caer en una maldición. ¿Por qué? Por su propio envanecimiento. Eso mismo lo arrastra hacia la maldición. Y de verdad, hermano, que esto es algo de lo cual nosotros constantemente tenemos que estar revisando en nuestro corazón. Mire lo que dice segundo libro de Crónicas 32:25 en la versión Félix Torres Amat: pero Ezequías no correspondió a los beneficios recibidos, porque su corazón se envaneció, por lo cual la ira del Señor se encendió contra él y contra Judá y contra toda Jerusalén. Este Ezequías era un rey, hermano, que había hecho bien las cosas en un inicio, pero después algunas versiones dicen que cuando prosperó, su corazón se enalteció para su propia ruina, y ahora resulta, hermano, que entonces la ira del Señor se encendió contra él. Mire, hermano, si nosotros conocemos a un Dios de amor, y la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es un fuego consumidor. Es decir, cuando llega el momento de la ira, cuando llega el momento que se derrama la ira, Dios mío, hermano, si está anunciado en la Escritura que vienen juicios donde la ira de Dios se va a manifestar. Por eso a una parte de la tribulación, ¿verdad? A 3 años y medio de la tribulación, a los 3 primeros se le llama la ira del diablo sobre los hijos de Dios, y a los últimos 3 años y medio se le conoce en el ámbito cristiano como la ira de Dios sobre los hijos del diablo. Y la ira del diablo, hermano, ay Dios mío, no tiene nada que ver con la ira de Dios. La ira de Dios es terrible, así que cuidémonos de ello.
Mire el Salmo 62:10. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, ni en la rapiña os envanezcáis. Si se os aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ella. Entonces aquí está hablando, número uno, de violencia. Número dos, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón. Esto se traduce como codicia. Entonces, la codicia, hermano, y la violencia están íntimamente ligados a lo que es el envanecimiento. Una persona envanecida es una persona que tiene codicia en su corazón, es decir, tiene amor al dinero. No importa si ya tiene o no tiene dinero, de todas maneras esta persona, hermano, lo ama. Esta persona definitivamente lo está amando, está amando el dinero porque hay un deseo vehemente en su corazón por este tipo de situaciones, ¿verdad? Así que mire lo que dice Jeremías 2:5. Esto dice el Señor qué injusticia encontraron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, fueron tras la vanidad y se envanecieron, fueron tras lo vacío, fueron tras los ídolos, fueron, hermano, tras la abominación, lo que era abominable ante los ojos del Señor, y se envanecieron en ello. Entonces, hermano, hay tantas cosas de las cuales nosotros nos debemos de cuidar, principalmente en este tiempo, hermano, porque en este tiempo, pues mire, el Espíritu Santo está haciendo una obra tan preciosa que nos está restaurando, nos está advirtiendo, nos exhorta, hermano. Bueno, el Espíritu Santo hace una obra completa realmente, el Espíritu Santo, hermano. Pero a veces como que nosotros hacemos caso omiso al exhortar del Espíritu Santo, al redarguir del Espíritu Santo, al convencer del Espíritu Santo que algo no estamos haciendo de manera adecuada. Y es por eso, hermano, que se dice en la Escritura que nosotros necesitamos realmente pedirle al Señor que Él nos ayude para que seamos librados de este tipo de situaciones. Mire esta otra cosa. Aquí en el sentido literal está hablando de Israel, en el sentido espiritual está hablando de la iglesia. Y mire lo que dice Ezequiel 16:15. Pero tú, envanecida por tu hermosura y tu fama, te prostituiste. ¿Con qué está ligado el envanecimiento? Con la prostitución. Una persona envanecida es una persona, hermano, prácticamente que llega a alcanzar cierta fama. Aquí se envaneció, dice, por su hermosura y su fama. Es decir, creció, se desarrolló y entonces su corazón se envaneció y como consecuencia de ello se terminó prostituyendo. Mire, si esto, por eso es que el buscar la fama, a veces hay personas que realmente no meditan en que a veces las cosas pequeñas son las cosas que nos pueden llevar a nosotros, hermano, a cometer grandes errores. La Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Una mosca pequeña puede echar a perder el perfume del perfumista. Así que, hermano, a veces no nos damos cuenta que nuestro corazón como que está necesitado de like, y por eso a veces hacemos publicaciones porque nos gusta que nos estén diciendo tal y tal cosa, tal y tal otra, principalmente aquellas personas que, hermano, tuvieron un problema de menosprecio, de rechazo, hermano, entonces caen fácilmente en este tipo de situaciones, caen fácilmente, hermano, y no se dan cuenta que lo que están buscando es que quieren ser reconocidos, porque quizás ese menosprecio o ese rechazo que se manifestó en su casa, en su familia, en cualquier momento de su vida, principalmente en los primeros años, entonces, hermano, ahora se vuelven necesitados de reconocimiento y entonces están buscando ese reconocimiento, a veces, pero a cualquier costa, pero no se dan cuenta que eso puede llevarlos a otro tipo de situaciones. Mire Ezequiel capítulo 28, verso 12. Recuerda que yo le dije cuando hablamos de la palabra entronizarse, le dije que eso fue lo que hizo el enemigo, hermano, o lo que quería hacer, pues, y aquí nos habla de usurpación. Mire, hijo de hombre, dile de mi parte al príncipe de Tiro. Aquí está hablando del enemigo, del diablo. Yo, el Señor Dios, te digo que te has envanecido. En tu corazón crees que eres un Dios y que tienes un trono
entronizarse en medio de los mares. En tu corazón actúas y piensas como si fueras un Dios, aunque no eres un Dios, sino un hombre. Entonces él, hermano, quiso usurpar. Subiré en las estrellas de Dios, me sentaré en el extremo norte, en el trono de Dios. Si eso era lo que pretendía el enemigo, y mire hasta dónde lo enviaron, a lo más profundo del abismo, hermano. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, ¿con qué tiene que ver el envanecimiento? Con la usurpación. Muchas personas, hermano, que se envanecen, terminan usurpando por lo regular. Eso fue lo que pasó con aquel rey llamado Usías, hermano, que siendo rey y el Señor lo bendijo tanto, se envaneció y se metió al templo y quiso usurpar, quiso tomar el lugar del sacerdote, usurpando esa función. Y entonces el sumo sacerdote le dijo: estás actuando de una manera incorrecta. Y el hombre se infatuó, hermano, y entró al lugar santísimo y le brotó lepra en la frente. Dios mío. Ezequiel 28:17, era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Está hablando siempre del diablo. Por causa del esplendor, dice, de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Hermano, entonces, ¿con qué tiene que ver el envanecimiento? Con corrupción. Una persona que se envanece es una persona que está expuesta a la corrupción. Mire qué tremendo. Ok. Daniel capítulo 5, versículo 20. Pero su corazón se envaneció y se endureció su espíritu orgulloso. Se endureció su espíritu. Hermano, mire aquí por los dos lados, ¿verdad? Envanecimiento y orgullo. Es decir, hermano, que una persona que endurece su espíritu es una persona que está prácticamente, hermano, es una persona que ya está a un paso de perder la salvación. Está a un paso de perder la salvación. Y Dios, hermano, por eso es que siempre nosotros debemos de ser sensibles a la voz de Dios, y la palabra nos enseña: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, ser sensibles. El Señor promete que va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón sensible, un corazón que pueda escuchar la voz. Pero aquí no era solo su corazón, sino que su espíritu, hermano. Y recuérdese que el espíritu es, la función principal del espíritu humano es comunicarse con Dios. Si el espíritu se endurece, se deja de tener comunión y comunicación con Dios, deja de adorar a Dios, deja de expresarse para Dios. Es decir, hermano, que el endurecimiento sí puede traer consecuencias, pero miren, nefastas, mortales a la vida de una persona, porque quizás físicamente no se muera, pero espiritualmente sí puede llegar a morirse, hermano. Y en una de estas situaciones puede venir el Señor, hermano, y encontrarlo en esa condición. Va a ser algo terrible, algo tremendo. Mire Habacuc capítulo 2, verso 4, versión textual. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido. Es decir, ¿con qué está ligada, hermano, aquí el envanecimiento? Con la falta de rectitud, con la falta de integridad. Una persona recta, una persona vertical se le llama es una persona, hermano, que es íntegra. Y por eso, hermano, siempre hemos aconsejado: no permitas que nadie le ponga precio a tu integridad. Cuando tú permites que alguien le ponga precio a tu integridad, cuando tú cedes ante cosas que sabes que no tienes que ceder, hermano, entonces definitivamente ahí estás exponiéndote, ahí estás abriendo la puerta para que venga, hermano, el envanecimiento. El envanecimiento definitivamente, hermano, su alma no es recta, su alma no es correcta, y por eso pueden venir tratos de parte del Señor. Ejemplo, hermano, el caso de Jacob, que Dios trajo un trato porque su alma no era recta, estaba contaminada con engaño, y él, hermano, sacaba provecho de la gente que estaba a su alrededor, como su padre y su hermano. Sacó provecho para poder obtener una bendición, para poder obtener la primogenitura. Dios lo tuvo que trabajar a través de aquel hombre llamado Labán, definitivamente, hermano, y ahí él aprendió a que no tenía él que seguir engañando. Dios lo trabajó, y entonces él dice, más adelante él dice: mi integridad responderá por mí.
mi integridad responderá por mí. ¿Por qué, hermano? Porque ahora el trato del Señor lo había llevado a una condición distinta. Sofonías capítulo 3 versículo 11. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Hermano, envanecimiento ligado con la rebelión. Y eso se lo decía, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra obcecación, hermano, que está íntimamente ligado con la obstinación. Y entonces aquí vemos, hermano, porque la obstinación, lo que la antecede es la rebelión. Entonces, esto es como una serie de escalones, ¿verdad?, que nos llevan de un lugar a otro, hermano. Y entonces aquí, pues definitivamente la rebelión es algo que está íntimamente ligado con el envanecimiento. Una persona envanecida es una persona, hermano, que o ya se rebeló o está expuesta a rebelarse. En cualquier momento va a caer en esta situación. Sigamos. Mire con qué otra cosa está ligada, hermano, el envanecimiento. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire hermano, aquí otra vez la necedad. Una persona necia, hermano, regularmente es envanecida. Una persona envanecida regularmente es necia. Y eso lo vimos en las diferentes traducciones, ¿verdad?, de la Escritura, o versiones de la Escritura, hermano, que definitivamente, hermano, ahí se hablaba de infatuados. Entonces, hermano, una persona infatuada es una persona que cae en la categoría también de la necedad. Así que solo el Señor nos puede guardar a nosotros de este tipo de características, porque de una o de otra manera nosotros no estamos exentos de ello. Mire, si cuando el Señor preguntó allá en la mesa, uno de ustedes me va a entregar, y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo Señor? Bueno, todos Señor, solo Judas, ¿seré yo maestro? ¿Verdad? ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Pero ¿por qué preguntaban ¿seré yo Señor? Porque de alguna manera hubo un compungir del Espíritu Santo de tal forma que ellos se sintieron, hermano, como que en algún momento pudieron haber caído en este tipo de situaciones. Así que la necedad es algo que no debemos de dar lugar en nuestra vida. 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué le puse aquí, hermano, falta de evolución? Porque miren, el conocimiento envanece. Esta palabra conocimiento que aquí se traduce, hermano, esta palabra conocimiento es una palabra que cuando nosotros la vemos en el original, hermano, es la palabra gnosis. Gnosis. Pero hay otra palabra que es epignosis. Entonces, este conocimiento envanece, pero cuando uno va más allá del conocimiento es epi, porque la palabra epi, la hemos explicado muchas veces, es una palabra que significa ir más allá. Entonces, cuando nosotros vamos más allá del conocimiento, entonces, hermano, lo que sucede es que nosotros nos evolucionamos, avanzamos, no nos quedamos solo en el conocimiento, porque el conocimiento, pues como ya le dije, sí envanece, pero lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos más allá del conocimiento, porque, hermano, quedarnos solamente en el conocimiento, no hay revelación, no hay entendimiento. El conocimiento se queda aquí en la mente, solo nos hacemos, como dirían popularmente, nos hacemos cabezones. Pero ¿de qué nos sirve tener tanto conocimiento? Sino que necesitamos es vida práctica, y eso es la palabra epignosis, es que nosotros ese conocimiento lo tomemos y lo llevemos a la práctica. Entonces es ahí donde se vuelve, donde se convierte en la epignosis, ¿verdad? Más allá del conocimiento. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, verso 17. ¿Con qué está ligado, hermano, el envanecimiento? El apóstol Pablo está escribiendo aquí, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne. Un ángel, dice aquí, las otras versiones dicen un mensajero.
un mensajero de Satanás que me hiere, que me abofetee. Entonces, cuando uno se envanece, lo que atrae es un mensajero de Satanás para que lo ponga, en otras palabras, en su lugar a uno, hermano. Dios a veces permite, cuando viene el envanecimiento, Dios permite que venga una humillación a través. Esto le pasó a Nabucodonosor, hermano, que lo volvieron una bestia y estuvo 7 tiempos ahí, dice la Escritura. Y entonces, pues esto definitivamente termina, hermano, en este tipo de situaciones, ¿verdad? En atraer este tipo de corrección de parte de Dios. Claro, no sería lo único, porque Dios puede corregir a alguien de muchas maneras, a través de una enfermedad, a través de cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Ok. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 6, está hablando de aquellos que se ponen a trabajar en la obra del Señor, y dice: no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Entonces, ¿con qué está ligada, hermano, el envanecimiento? Con la condenación. Y aquí pues habría mucho que decir en el sentido, hermano, definitivamente que por eso es que hay un proceso de crecimiento. La madurez no es algo que se improvisa, la madurez se llega, se alcanza como consecuencia de un proceso. Hermano, nadie madura de la noche a la mañana, es un proceso. Cuando se quiere madurar, aún los frutos de la noche a la mañana, hermano, no tienen ni el mismo sabor ni el mismo color que un fruto que ha madurado en el árbol. Hay un proceso de madurez. Tampoco, si se pasa de maduros caen solo, dicen por ahí, ¿verdad? Así que cuidémonos, hermano, del envanecimiento. También está ligado, y con este versículo voy a ir terminando, hermano, porque también el envanecimiento está ligado con la tribulación. Dice Apocalipsis 18:7. Recuerde que el capítulo 18 de Apocalipsis habla del juicio de Babilonia. Dice: cuando se envaneció y entregó al lujo, dadle otro tanto de tormento y duelo. Se envaneció porque se entregó al lujo, ya que dijo en su corazón: como reina estoy sentada, no soy viuda, ni veré duelo jamás. Y entonces aquí, por eso le puse tribulación, porque es un juicio que viene, hermano, sobre Babilonia. Y entonces todos los que se envanecen, al final de cuentas, terminan, hermano, en la gran tribulación. Algunos para ser corregidos, y otros lamentablemente que no van a querer humillarse, al final de cuentas, hermano, para ser parte no de la iglesia que va aún a ser ahí, alcanzar la estatura necesaria, sino que prácticamente van a pasar los juicios y sufrirlos, todos los juicios, no solo una parte, sino todos los juicios van a venir sobre ellos. Tremendo, esto es tremendo. Ok, vamos a dejarlo entonces hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que siempre nos dé esa oportunidad para que nosotros reflexionemos. Cada vez que hemos venido abordando este tipo de temas, y sobre todo estos últimos de la conducta del tiempo final, hemos dicho que no se trata de señalar a otras personas: ah, fulanito es así, sí, igual que lo que dice, como es menganito, cabal, el perfil de este que usted está diciendo, pastor, lo tiene no sé quién. No, sino que tenemos que evaluar en nosotros: ¿seré yo, Señor? Mejor ser humilde y preguntar si no somos nosotros los que podamos estar cayendo en esta situación, y no darle lugar, hermano, a que pues definitivamente seamos expuestos nosotros a la vergüenza como consecuencia de no reconocer lo que pueda haber en nuestra vida. Déjeme hacer una oración siempre en 2 partes. La primera parte, por si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, hacemos una oración. Si usted me quiere acompañar repitiendo la oración que yo hago, o con sus propias palabras, pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole que Él tenga de usted misericordia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti dándote gracias infinitamente, Dios mío, por la misericordia que has tenido sobre nosotros, dándonos una oportunidad para volver a ti. Por favor, papaíto lindo, perdónanos, Señor, nuestros pecados. Señor, límpianos con tu sangre, Señor, de cada uno de ellos. Echa al fondo del mar esos pecados y no te acuerdes más de ellos. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Señor,
por favor, lávanos con tu sangre, Señor, de toda maldad. Apártanos de la tentación. Extiende tu manto de perdón. Opera el milagro del nuevo nacimiento. Dios mío, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Por favor, te lo suplicamos. Ten de nosotros misericordia. Tu sacrificio es suficiente, Señor, para que nosotros seamos perdonados y alcancemos, Señor, el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos, papito lindo. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, hermano, por favor comuníquese enviándonos sus datos al número de WhatsApp de la iglesia y estaremos orando por usted, pero también dándole seguimiento. Así que el Señor le bendiga. Vamos a orar ahora por la iglesia, pidiéndole al Señor que nos dé ojos por dentro, que habilite nuestros ojos por dentro para que nosotros podamos ver nuestra condición. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu gran bondad. Por favor, papadito lindo, yo te suplico, yo te pido, Señor, que tengas de nosotros misericordia. Padre del cielo, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor, y delante de ti, Señor, estamos. Por favor, Padre amado, te suplicamos tu ayuda, te suplicamos, Señor, que nos auxilie, Señor, activa nuestros ojos internos, nuestros ojos, Señor, Dios mío, del Espíritu, para que veamos la realidad nuestra, para que, Señor, podamos ser expuestos delante de tu presencia, Señor del cielo, a través de la luz de tu Espíritu Santo, y que nosotros reconozcamos, Señor, aquellas cosas que puedan estar afectándonos, y que, Señor, se cumpla tu palabra, Dios mío, que fueron las funciones que le diste a aquel hombre llamado, aquel profeta llamado Jeremías, Señor, a desarraigar. Señor, por favor, Señor, desarraiga de nosotros toda planta que tú no plantaste. Permite, Señor, que no se establezca en nuestra vida, sino por el contrario, Señor, que nosotros vayamos delante de ti, que te busquemos con todo nuestro corazón, que nos aferremos, nos afirmemos a ti, papadito lindo, por amor a tu nombre. Padre, Señor, yo te suplico tu ayuda, tu bendición, tu misericordia sobre nosotros, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes la palabra. Nos vemos en la próxima semana a esta misma hora. Bendiciones.